Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Estoy en Sanchili, estamos en un nuevo vídeo en ¿Qué pasa con Xiao? El vídeo hablando del equipo Prime de Xiao vendrá porque ya está en el horno y el banner de Xiao le quedan poquitos días, pero hoy vamos a traer la sección estrella que más os ha encantado, os ha gustado, que más aceptación tiene, que es el ¿Qué pasa con?, donde repasamos la cronología, la historia y el punto actual del personaje, en este caso de Xiao, y de todos sus sets, porque tiene más de uno dedicado para él, todos sus soportes dedicados, porque han sacado más de uno dedicado para él, y sobre todo cómo ha sido la historia, aceptación, la jugabilidad y la relación con la comunidad de Genshin Impact del personaje. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo de vuestros directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por ver y disfrutar el canal, gracias al equipo del canal. Y vamos con ¿Qué pasa con Xiao? Pues bien, Xiao llegó en la 1.3, en el primer rito de las linternas, en el primer banner, no triple, pero veníamos de que nos traían un personaje cada 3 semanas en Genshin Impact, muy lejos de lo que hay ahora de los banners dobles y seguramente dentro de poco los banners triples. Como CEO casi liqueo algo, no voy a liquear nada, tranquilidad. Y esa 1.3, para los que os acordáis, vino acompañada de Xiao, de Keqing, que fue un banner, pues el único banner de un personaje permanente que existió, y de Hu Tao. Puntualidad para los de la comunidad de habla hispana. En este banner de Keqing, el creador Ra-Free-to-Play, que en ese momento pues era uno de los más grandes de Genshin Impact, básicamente hizo un vídeo diciendo que no merecía la pena tirar el banner de Keqing porque podría salir en cualquier momento en el permanente. Se llevó una ultra mega super funa y la realidad es que al final tuvo razón. La gente ahora con Keqing, hay gente pues que le tiene cariño, gente que le da igual y gente que si le sale en cualquier otro banner en cualquier momento pues no se alegra, desde luego, porque a día de hoy hay bastantes mejores carries, mejores opciones, mejores equipos y aún así como muchísimos personajes Keqing es una buena opción, bastante fuerte, pero no merecía y no vendió nada en su banner. Xiao vino ahí, en ese primer rito de las linternas. También cronológicamente ocurrió un acontecimiento importante en Genshin Impact y es que esa 1.3 fue la primera versión donde la gente se empezó a quejar del relleno. Ya que la 1.0 fue el comienzo del juego y la gente estaba enamorada, la 1.1 llegó Zhongli, Tartas, creo que fue cuando llegó el boss de Tartaglia también, y más misión de Liyue. No llegó zona nueva, pero fue muy entretenido. Y luego la 1.2 vino Dragonspine, nuevas armas de la forja, vino mucho contenido. Y la 1.3 se sintió realmente vacía, aparte de los eventos de Año Nuevo y bastantes protogemas, pero vacía al fin y al cabo. La evolución de Xiao en ese momento empezó a nivel de metagame, a nivel de combate, en bastante testeos de equipos. Ya existía Bennett, existía Xiangling, Sakarosa, existía Albedo que vino en la 1.2, existía Ningguang y existía Zhongli. ¿Por qué menciono estos personajes? Porque eran sus equipos predilectos en aquel entonces, además de Hu Tao, que junto con Xiao fueron los dos primeros hiper carries en estrenar los primeros equipos de doble geo, de Albedo con Zhongli, que estaban bastante fuertes en aquel entonces. En el caso de Hu Tao Xingqiu, Zhongli Albedo. En el caso de Xiao tenía dos variantes. Tenía la variante de Xiao, Zhongli, Albedo Bennett, vamos a decir hiperdefensivo con doble geo. Luego, para aquel entonces también, quien tuvo la suerte, o que era muy ballena, de tener a Jin C4 que bajaba un 40% de resistencia a Nemo, podía jugar un equipo de Jin, Xiao, Albedo, y podía elegir entre poner a Zhongli para más aporte defensivo o Ningguang, porque en ese equipo si la construías a un daño nuke, es decir, a brutísimo daño para hacer elemental, ulti elemental y un cargado con el HUD del AC6, tenías un equipo muy completo que era uno de los best in slot de Xiao. Y por último tenía una subvariante con un daño altísimo pero algo más incómoda, sin recarga de energía para el equipo prácticamente, que era un equipo de Bennett, Xiangling, Sakarosa, Xiao, dos Anemos, dos Piros, donde Sakarosa sí que llevaba sombra verde para que Xiangling haga más daño, y se trataba de maximizar la generación de energía. Era bastante incómodo realmente y se perdía mucho bufo porque incluso en ese equipo quizá habría que llevar Bennett Favonius, cosa que a día de hoy para nada es recomendable, ya que prefieres invertir en ataque base alto y que sean otros personajes las baterías. Y esos eran los equipos de Xiao en aquel entonces. También existía el Xiao Nacional y se jugaba
pero el combo correcto que maximizaba el daño de Xiao en esa 1.3 se estaba estudiando y hasta 1 o 2 versiones después no se estableció. ¿Cuál era este combo correcto que también podía dar lugar al Xiao nacional, que sería un Xiao Qingqiu Xiangling Bennett? Pues bien, era un combo que posteriormente se terminó de estudiar, que hasta hace bien poquito con la existencia de Xianyun en ciertos equipos era la mejor combinación, pero a la vez era algo compleja y era básico cargado salto descendente. De hecho, ni siquiera tenías que dar el ataque normal y luego un cargado. Con dejar el ataque cargado presionado, dabas primero un básico, luego un cargado, y según veías que saltaba el cargado, haces ya el salto porque interrumpe la animación y el descendente. Y al caer, al darle al botón de hacer el ataque normal, justo en la caída también cancelabas la animación con un normal, pero ya dejabas presionado el botón cuando veías que se cancelaba la animación para hacer el cargado. Con lo cual, si llevabas un buen timing de botones, terminabas haciendo un combo bastante interesante con Xiao, y eso habilita pues el Xiao nacional. Esto último, si bien es el daño por rotación más alto calculado de Xiao, es tan complejo que quedó para nicho y la gente solía jugar a salto descendente y ya está. Aparte de eso, Xiao traía mucho hype, que creo que todos lo sabéis porque ya había vídeos filtrados, y sí, el tema de los leaks no es algo nuevo, es desde el principio del juego. Había vídeos filtrados de Xiao y de Ayaka, y eran dos carries que la gente esperaba muchísimo hasta que llegasen, y por fin, como digo, llegó en la 1.3. Posteriormente, la evolución de Xiao no cambió demasiado. Se intentó estudiar alguna especie de equipo con rotación cruzada con Raiden, ya que Raiden regeneraba muy bien energía para el equipo y te cubría al menos, no terminabas de hacer la ulti completa, que son 7 segundos de Raiden en campo, como una especie de sub carry, sino una especie de Raiden pegando 5 segundos para regenerar energía y dejando el ojo, pero realmente no se terminó de jugar, aunque se estudió y poco más. Creo que a algunos sonará ese Raiden Xiao, pero bueno, pasó sin pena ni gloria. Y llegó Scaramouche, que Scaramouche salió en Inazuma antes de la llegada de Sumeru. Y con Scaramouche llegó otro bufo a Xiao, que fue Faruzan. Esto creo que llegó aproximadamente cerca de la 2.7 u 8, no estoy seguro, que fue el final de Inazuma. Pero es que también en la 2.6, muy similar a la llegada de Scaramouche, que llegó cerca a esta casi última versión de Inazuma, llegó el set de Sima. Le habían sacado un full set a Xiao. Y era un set que básicamente al perder vida ganabas una cantidad de ataque brutal, 2 piezas también te daba ataque, con lo cual te daba hasta un 64% extra de ataque. La cosa es que Sakarosa en los equipos de Xiao, Sakarosa, Xiangling Bennett, que se dejaron de jugar y hasta ese punto se jugaban algunos dobles geos sobre todo, Sakarosa no llevaba cazador de dragones para bufar a Xiao. Llevaba sacrificio para maximizar la cantidad de elementales que pudieras hacer, 3-2, 3-2 más o menos, en rotación para maximizar la generación de partículas para el equipo, porque ahí Xiangling no tenía nunca ulti literalmente, a veces también se va Xiangling con Favonius también perdiendo daño. Y entonces, con ese set de Xiao y cuando más se aprovecha el ataque en Genshin Impact es cuando capeas la proporción sin bufos de daño infligido adicional, tenían seguramente calculada la llegada de Faruzan, que te da 40% de daño crítico a Nemo, porque todos los main Xiao, seguramente me digáis si soy en los comentarios, cuando lo llevabais al límite con su propio arma, era más o menos cercana a la proporción crítica a entre 70 y 80 de probabilidad, y el Xiao falla crítico. Sabéis que esto va a ser main del que pasa con Xiao, porque es algo que en el vídeo debe estar. Pero el daño se acercaba siempre entre 190 y 200. Faruzan justo da 40 más de daño crítico a Nemo, con lo que el set de deceso de Cinabrio de Sima, dándole tanto ataque a Xiao, hacía que con el ataque base del Jade, de la lanza de Xiao, maximizase los daños. Porque luego llegó el pabellón del desierto, y ahora hablamos del pabellón. Y hay cosas que cambian, pero el pabellón se aprovecha más con Xianyun, porque ya tienes más bufos de ataque, y entonces el equilibrio entre bonos, daños infligidos, proporción crítica y ataque, que es lo que multiplica el talento de los escalados de daño, es distinto, pero esto es un paso que veremos en unos minutos. Entonces, llegó el set de deceso de Cinabrio 64% de ataque y llegó Faruzan con 40% de daño crítico a Nemo, más el bono de daño a Nemo, más la bajada de resistencia a Nemo, que te baja un 30% de resistencia a Nemo, que es muy parecido a esta C4 de Jin, que baja un 40% de resistencia a Nemo. Y en ese momento, final de Inazuma,
Xiao tuvo un intento de rescatarlo de nuevo, y además hubo un evento precioso encima, creo que todos lo recordáis, y entonces tuvimos pues otra vez un resurgir de Xiao porque había quedado en el olvido, y hasta ese punto Xiao ni siquiera entraba en los 15 mejores equipos del juego, ya que era muy incómodo, necesitaba mucha energía y ni siquiera tenía un equipo compacto para jugar. Y ahí surgió el Xiao con deceso de Cinabrio, Faruzan, Bennett. Y de último podías elegir el personaje que más te beneficiase. Podías elegir principalmente Zhongli para el aporte defensivo, que no te one-shoten, que no te interrumpan, te resta vida, así que para que no te resten vida porque estarás low de vida aunque Bennett te cure. O variantes más ofensivas, había equipos con Jhin C4 en vez de Zhongli, había equipos con Yelan por el bono daño infligido y algún básico haciendo el combo de básico cargado salto descendente, que de hecho con Faruzan ese combo se había upgradeado, porque el normal cargado salto descendente de Xiao había mejorado bastante ese daño, y luego pues obviamente las Xiao C6 que eran salto descendente full elementales, porque recargabas las cargas con la C6 y empezabas a romper en el campo haciendo y dasheando a los enemigos con el elemental que podía hacer más de 100k. Después de esto llegó otro upgrade a Xiao en Sumeru. Llegó el set de Pabellón del Desierto. Y no llegó más en Sumeru para Xiao, pero ya fue un pequeño upgrade. Lo explico, hay diferencias. Hay gente que de manera extrema recomienda el deceso de Cinabrio en Xiao, y yo comenté que el Pabellón del Desierto en ciertas circunstancias te podía dar más daño en Xiao, pero sabiendo exactamente lo que haces. En ese punto aún no conseguías ninguna setup donde pudieras llevar correctamente un cazador de dragones, cosa que ahora con Xianyun sí. Con lo cual el ataque seguía siendo muy importante, porque si llevabas a Faruzan C6 ibas a capear la proporción crítica, pero el 15 daño a Nemo más 40% daño infligido en descendentes, bueno, en ataques normales cargados y descendentes, haciendo el combo correcto, que es cierto que no todo el mundo lo hace, hacía que el pabellón, si en vez de Jade llevabas Homa, quizá por capear mejor la proporción y la recarga, y según qué equipos, te beneficiases más del pabellón en ciertas circunstancias. Principalmente si llevabas a Jhin, que terminaba de bajar otro 40% de resistencias a Nemo, entonces finalmente el ataque del deceso era mejor, pero no todo el mundo tenía Jhin C4. Y la cosa es que ese set vino para bufar a Scaramouche, pero le pusieron el 40% daño en descendentes para bufar a Xiao. La realidad es que también cuando haces el básico cargado salto descendente, tienes el bono daño infligido, pero si solo juegas a descendentes, aunque ese te dé 40% daño a descendentes, no aprovechas tanto ese 40% general multiplicando el ataque, y con lo cual si solo haces salto descendente como jugaba la gente, el ataque quizá y solo llevando su propio arma, que es el halcón de Jade, por el ataque base alto, el daño infligido extra, tiene una combinación bastante interesante. Pero el pabellón en ciertas circunstancias y según qué clase de buffos llevases, también te iba a dar un daño altísimo. Y también por último contando que no fuese C6 Faruzan, pues no mucha gente jugaba Faruzan C6 porque quizá no la tenía en ese momento. Y entonces ahora en el rito de las linternas de Fontaine llegó Xianyun. Pero antes de Xianyun llegó otro bufo más para Xiao indirecto. Llegó Furina. Furina vino a bufar a todos los personajes y equipos que tuviesen pérdidas y ganancias constantes de vida, y Xiao era uno de estos personajes que se resta vida a sí mismos. Con lo cual, un nuevo equipo de Xiao, Faruzan, Furina, Bennett era demasiado arriesgado, pero era perfecto, porque Furina, al perder vida, vas ganando las cargas más rápido. Xiao era de los personajes que más se beneficia de esto, y Jhin fue uno de los personajes que también más combina con Furina. Con lo que Xiao, Faruzan, Furina, Jhin C4, con ese healing tan fuerte de Jhin, obviamente bastante más overhealing que lo que te da Bennett, nos habilitaba un nuevo best in slot de Xiao e incluso liberando un Bennett para otro equipo. Pero si Jhin no era C4, pues podías jugar Bennett y el equipo estaba también muy bien. Pero viablemente defensivo muy arriesgado, porque si cambias a Furina tienes un equipo antiguo, si cambias a Faruzan, Furina, Bennett, Zhongli ya no es tan fuerte como con Faruzan, y si cambias a Bennett o a Jhin ya no tienes un soporte defensivo, y por mucho escudo que lleves, si Xiao y Furina te restan vida, pues Xiao básicamente no tiene más. Pero tenías un techo de un hiperofensivo nuevo. ¿Qué ha pasado ahora después de llegar Furina, que sí combinaba muy bien con Xiao, pero no mucha gente lo usaba? Que ha llegado el soporte dedicado de Xiao. Xiao en la actualidad
aparte de ser el primer personaje con 2 sets dedicados a él puntualmente, no hay ningún otro personaje en el juego que tenga 2 sets especialmente dedicados para ese personaje. Y aparte de ser el único carry con 2 soportes dedicados para él, uno de 4 estrellas y uno de 5 estrellas, aunque Xianyun a día de hoy en el metagame es must pull y es un personaje versátil increíble que mejora un montón de equipos, pero es un soporte dedicado de Xiao, porque bufa a los descendentes, pura, que es lo que necesita Xiao. Tiene su nueva core, su nueva core roza o entra a los 10 mejores equipos del juego. La verdad es que es complicado. Lo único que sí podríamos decir con seguridad es que se ha posicionado o se ha incluso dado la posibilidad de mejorar los equipos de Scaramouche, sí, pero solo con Xianyun C2. Es decir, si tenemos un Bennett, Xianyun C2, Faruzan C6, Xiao da igual porque las constelaciones son muy fuertes, Xiao mejora los equipos de Scaramouche solo si Xianyun es C2 o tiene el arma, que es una locura y es muy complicado. Pero Xianyun C2 solo sin el arma, o Xianyun arma C2 ya imaginar, pero Xianyun solo C2 sin arma, ya supera los equipos de Scaramouche. Scaramouche sigue siendo un equipo muy fuerte, el Monanemo de Scaramouche sí entraría en equipos de los más fuertes del juego, pero algo incómodo porque si pones un Zhongli para que no te interrumpan, entonces ya no entraría y tendrías que jugar la variante Scaramouche hiperofensiva con Kazuha a daño o Furina C2 a día de hoy. Y por último, Xiao tienes un sustituto de Faruzan C6 que es Furina C2. Pero el best in slot sigue siendo Bennett más Xianyun. Sobre todo porque si con Xianyun no tienes su propio arma, el cazador de dragones, al darte el bufo de Bennett más el cazador de dragones, hace que Xiao ya no necesite ni multiplique tanto ataque del deceso de Cinabrio y definitivamente le saque mucho más potencial al pabellón con un nuevo techo y muchísimo más daño. Y como digo, ahí de último puedes poner o a Faruzan, que da daño crítico a Nemo, bono de daño a Nemo y baja resistencias a Nemo, o Furina C2, y la cosa sigue estando muy fuerte. Entonces Xiao entra al top 10 de equipos del juego. Si hablamos de Xianyun arma más C2, que es lo que no estoy contando para superar a Scaramouche, y Faruzan C6 o Furina C2, estaría rondando el entrar, teniendo en cuenta que si compite contra un derretidos inversos full de 4 estrellas C6, está bastante cerca. Y si compite contra un Hyper Bloom o un Nacional full 4 estrellas o un Nahida Cookie Shinkyu, también está bastante cerca, pero con demasiada inversión. Entonces, ¿es worth it pensar que podría entrar al top 10 con esta última combinación de equipo? La realidad es que tiene más vida útil el personaje, que se posiciona, si hablamos de techos y constelaciones de Xianyun e incluso de Furina, por encima de los equipos de Scaramouche, pero bueno, ¿a quién le sorprende? Xiao es un personaje de Liyue y ellos quieren rescatar los personajes de Liyue menos a Xinjiang porque el color es distinto. Pero han tratado de que cualquier cosa que sea de Liyue termine siendo útil, fuerte, que encaje muy bien, y si no encaja, ellos hacen que encaje poniéndole 2 sets y 2 soportes dedicados. Así que es natural que traten de que un personaje que Zhongli rescató prácticamente porque quiso dar su vida para escapar de Sima en aquel evento tan increíble y esa historia tan bonita que hubo, por allí estará la cinemática de fondo, eso es una metáfora del cariño que le tienen a los personajes que representan su región, que China está representada por Liyue. Así que a día de hoy, pues diríamos que sí podría llegar a entrar al top 10 de equipos, podría mejorar a los equipos de Scaramouche solo bayoneando a Xianyun, pero sigue estando centrado en un monoanemo nicho de un equipo cerrado literalmente, cuya única variante es meter a Furina C2, pero si tu Furina es C0 como la mayoría, juega Faruzan C6 Xianyun Bennett y olvídate de Furina C0 y llévala para otro equipo. Y realmente todo eso, al igual que los Ito monogeo, que los propios equipos de Scaramouche y que algunos equipos que son de un solo elemento como los monopiros también, tanto de Linei como de Klee, son menos jugados porque al final se centran demasiado, primero, en una mecánica simple, segundo, incluso en jugabilidades algo complejas, y tercero, en demasiado específico los equipos, ya que Navia ha triunfado más que Ito solo por el hecho de no tener un equipo cerrado al igual que Ito. Así que más o menos la historia de Xiao, sobre todo a nivel de posicionamiento meta, pero de toda la historia de los sets, las armas, bueno, las armas siempre ha sido Homa y Jade prácticamente, y los equipos, la evolución, la aceptación de la comunidad y la historia de Xiao, esto es lo que tenéis aquí. Xiao a día de hoy, lo bueno que ha trabajado Hoyoverse en la mecánica de combate de Genshin es
que cualquier personaje tenga un sitio, tenga un buen equipo, tenga bien contentos a los fans de ese personaje, porque son los que le dan dinero y se piensan algún día sacar esa C6 para llevar su carry al límite y al cielo. Y Xiao no va a ser mucho menos. Y ahora me preguntaréis, bueno Phil, pero entonces otro personaje. Eso para otro vídeo, para otro qué pasa con. Próximamente el que pasa con Jai, que también viene pronto, y la siento algo desplazada también, porque hay mejores personajes electro para la función de sub DPS y para la función de carry on field, tanto con o sin dendro, tanto para con o sin sobrecarga, etc. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar en los comentarios qué personaje queréis para el siguiente qué pasa con, los que habéis llegado hasta el final del vídeo. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñis y chao.